Buenos días a todos. Todos son bienvenidos. Nos da gusto estar aquí y también nos da gusto ver cada uno de ustedes que nos acompañan. Gracias a Dios por su presencia y por la vida de usted que hoy nos puede estar acompañando en esta reunión. También nuestros hermanos y amigos que siguen la transmisión, les mandamos un saludo y deseamos también que Dios los bendiga. Queremos el día de hoy hablar sobre un tema que tiene como título las hazañas de la fe. Las hazañas de la fe. Y bueno, realmente es un tema del cual podemos abordar varias enseñanzas, varias reuniones. El día de hoy quisiera solamente abordar el caso de un hombre llamado Abraham. Seguramente usted ha oído de él. Y queremos tomar el caso de Abraham porque se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Precisamente se le conoce como el padre de la fe. Y yo creo que es muy interesante ver en este caso algunos aspectos que él nos deja como una enseñanza en cuanto a la fe que él tuvo. Y esa enseñanza precisamente está relacionada a esas hazañas que se lograron mediante la fe. Podríamos también entender que esta fe que describe, ahorita la vamos a ver, está descrita aquí en la Biblia. Esta fe también es una fe que podemos llamarle una fe grande. Y algo así Jesús le dijo a la mujer sirofenicia. Cuando esta mujer le pide ayuda a Jesús, esta mujer estaba pues realmente muy afligida, muy quebrantada ante la necesidad de su hija, y al pedirle ayuda a Jesús, Jesús en el primer instante no responde o no la ayuda, pero después de que ella perseveró, Jesús vio la fe de esta mujer y la describió así, como una fe grande. Le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y entonces le dice Jesús: hágase como tú has pedido. Y en ese momento su hija quedó sanada de aquel espíritu que ella tenía. Entonces, así podemos abordar varios casos, y vemos varios casos de personajes que en la Biblia nos refieren sobre esa fe grande que han tenido. Quiero que leamos unos pasajes de aquí del libro de Hebreos. Seguramente usted ha leído este capítulo, el capítulo 11, que es un capítulo que está destinado a hablarnos sobre la fe. Y en este capítulo particularmente nos habla de muchos personajes, pero vamos a leer ahorita solamente en el caso de Abraham. Vamos a leer el verso 8, Hebreos 11, verso 8. Dice aquí que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, dice, coherederos de la misma promesa. Entonces aquí nos habla un primer punto de cómo Abraham enfrentó una situación, y dice que la enfrentó por medio de la fe. Por medio de la fe Abraham salió cuando Dios lo llamó. Vamos a otro punto también de aquí de Hebreos capítulo 11. Ahora vamos a leer nosotros el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El verso 12, por lo cual también de uno, o sea de Abraham, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Entonces, en esta porción que estamos leyendo, el verso 11 y 12, nos hace referencia a otro momento donde Abraham tuvo que ocupar la fe, o por medio de la fe. Por medio de la fe, Abraham alcanzó esa promesa de recibir un hijo. Y como nos dice aquí, fíjese la descripción, dice, de un hombre ya casi muerto. O sea, era un hombre ya avanzado en edad. Su mujer había sido una mujer estéril, también ya había pasado el tiempo de dar a luz, o sea, de concebir, de tener hijos, ya había pasado la edad en ella, pero aún así ellos recibieron una promesa y esa promesa la tomaron para que se cumplió esa promesa en ellos. Todo esto por medio de la fe. Y vamos al siguiente punto también que tiene que ver con Abraham. En el verso 17 ahora, Hebreos 11, verso 17 dice, nuevamente nos dice que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí, bueno, vemos el tercer momento donde Abraham, por la fe, dice, enfrentó otra situación también, enfrentó otra situación solamente por medio de la fe. Dios le pidió que ofreciera a su único hijo. Entonces, vamos a estar viendo algunas cosas en base a estos momentos que enfrentó Abraham, y quisiera yo resaltar 4 aspectos de esa fe grande. Vamos a ver 4 aspectos de esa fe grande que lleva precisamente a que se vean las hazañas que Dios quiere realizar, o sea, se manifiestan las hazañas de parte de Dios a través de la fe. Y vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarle a que oremos, pidámosle a Dios su ayuda. Gracias te damos, Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por este momento. Gracias porque es bueno, Señor, abrir tu palabra, poder, Señor, recibir de la Escritura el testimonio que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hemos estado viendo algunos temas de la fe y como veíamos en el primero, en esa oración que hacían los discípulos, seguimos nosotros rogándote que aumentes nuestra fe, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, nuestra fe sea aumentada y que en ello tú te glorifiques, Señor. Te lleves toda la gloria, te lleves toda la honra, Padre. Aquí estamos, nos ponemos en tus manos y te damos, Señor, toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera iniciar el estudio hablando sobre un lugar conocido como el Salón de la Fama. No sé si alguno de ustedes ha oído algo referente a eso. El Salón de la Fama. El Salón de la Fama es un lugar que se encuentra en Alemania. Fue un lugar construido ya hace algunos siglos atrás por un rey que gobernó en aquellas regiones, y en ese lugar tiene ciertos propósitos. Es un lugar que asemeja mucho a un templo, por ejemplo, construido en Atenas, que servía como un lugar para adorar a los dioses, pero en este caso es diferente. Este lugar se le conoció con el nombre del Salón de la Fama, y así hay distintos temas relacionados. Por ejemplo, hay Salón de la Fama de los deportes, de la música, de gente que a lo mejor ha logrado alguna hazaña, y el objetivo es como homenajear a algunas personas que han destacado por ciertas características, cualidades, habilidades, virtudes, y se les busca dar un honor. En este lugar que le comento, que está en Alemania, ahí se buscó darle honor a germánicos notables
germánicos en ese sentido eran personas que habitaban no solamente Alemania, sino las regiones que estaban alrededor de ella. Algunos como suecos también, algunos otros lugares de ahí también eran consideradas las personas para estar en este lugar. Y en este lugar existe, en su interior existen 130 estatuas o esculturas, le llaman los bustos de personajes ilustres. En el interior se encuentra una gran cantidad. Vamos a ver la siguiente, por favor. Una gran cantidad de imágenes, hay esculturas de personajes destacados. Y obviamente ese lugar lo han ganado, por decirlo así, se lo han ganado a lo largo de 2000 años de historia en toda esa región germánica. A esa región fue que empezaron a incluir a personajes destacados de toda esa región en cerca de 2000 años de historia. Y hay, por ejemplo, ahí esculturas como de Johann Sebastian Bach, un hombre compositor de música clásica. También está un busto en honor a Martín Lutero, aquel hombre que inició la Reforma Protestante en el año 1500. También está algún otro hombre en el honor a otro hombre llamado Kepler, un científico destacado. Albert Einstein, otro hombre que también fue reconocido. Beethoven, Copérnico, entre otros personajes se encuentran en este lugar. Y bueno, ese lugar recibe el nombre como el Salón de la Fama, precisamente por darle un reconocimiento a todos estos personajes en alguna virtud, cualidad, en alguna aportación, en alguna distinción de su vida. O sea, en su vida hubo algún aspecto, varios aspectos que pudieron ser de ayuda o de bien para muchas personas, y entonces les colocaron en este lugar. De ahí reciben ese nombre, el Salón de la Fama, porque son personas que son escogidas para estar en ese lugar. Y bueno, ese lugar existe en un sentido. Y a lo mejor cuando las personas llegan a este lugar, lo visitan, quedan admiradas, y a lo mejor saben un poco de esos personajes, a qué se dedicaron, qué hicieron, la época en la que vivieron y la hazaña que lograron o la aportación que tuvieron. Bueno, esto lo presento a manera de ilustración. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos habla Hebreos capítulo 11 es algo similar. Es algo similar lo que nos dice Hebreos 11. Nos empieza a describir a distintos personajes. Nos habla, vamos a ver la siguiente diapositiva, nos habla de grandes creyentes. Y mira, en estos creyentes no había virtudes, cualidades. No destacaron por dones, por habilidades que tenían. Destacaron por algo, una cualidad que los unía a todos. Es decir, esa cualidad o esa virtud la poseía cada uno de ellos, y es la misma virtud que poseen todos los que están inscritos en ese libro de Hebreos 11. Es una cualidad que posee, y es precisamente la confianza en su Señor. Esa es la cualidad que ellos tenían, y por la cual se ganaron el estar en la lista, por decirlo de esta manera, en esa lista que está enumerada o que está de alguna forma redactada para resaltar la confianza que ellos tuvieron en su Señor. Y sabes, ese es el modelo que nosotros tenemos, y ese es el modelo que debe tener todo creyente. Aquí, mira, estos son los héroes de la fe que nosotros debiéramos de imitar. Su ejemplo, su vida, su testimonio, su entrega, su consagración, su rendición a Dios. Ellos deben de ser precisamente una de las cosas que inspiren nuestra vida, un testimonio, un ejemplo que podamos seguir. ¿Sabes por qué? Porque ellos hicieron todo esto con los ojos puestos en Jesús, como habla Hebreos capítulo 12, ¿no? No por algo está en esta conexión, o sea, no en vano está esa conexión. Hebreos 11 y lo que refiere Hebreos 12, que ellos alcanzaron todas esas cosas porque tenían sus ojos puestos precisamente en Dios. Tenían su mirada puesta en Cristo. Amado, entonces ellos son un modelo.
Fueron capaces de hacer esas hazañas que describe cada una de estas cosas, y ahorita solamente vamos a hablar el caso de Abraham. Imagínate, como dice el mismo escritor de Hebreos, y tiempo me haría falta de hablarte de Gedeón, hablarte de Barak, hablarte de ciertas otras personas, y empieza a describir a otros personajes, a Sansón, a algunos otros hombres de la historia, a David, a cada uno de ellos, Daniel, etcétera, y describir y ver su testimonio, tiempo hace falta. Pero amado, la verdad es que hoy lo que necesitamos comprender sería importante entenderlo a través de la vida, a través de la vida de Abraham. En este caso, Abraham nos manifiesta 4 puntos importantes para una fe grande. Y mira, vamos a empezar viendo precisamente qué es lo que había en Abraham. La fe que le ayudó a enfrentar esas circunstancias. ¿Por qué en Hebreos se dice por la fe Abraham? O sea, mediante la fe. Echando mano de la fe, apoyándose en la fe, Abraham pudo hacer esto y esto y esto. Y entonces nos describe aquellos aspectos que él hizo y nos habla de sus hazañas. Bueno, eso está escrito, amado, para que tú y yo tomemos el ejemplo, tomemos precisamente el testimonio de ellos, imitemos esa valentía, imitemos esa fe, sigamos esas pisadas. ¿Sabes por qué? Porque a través de esas cosas es como tú puedes enfrentar lo que vives cotidianamente. Es decir, a través de este ejemplo, porque a través de esos ejemplos, la verdad, tú puedes aplicarlos en la vida cotidiana. Los problemas que puedes enfrentar, la situación que estás viviendo en tu vida matrimonial, en alguna situación espiritual en tu vida, a lo mejor hasta las situaciones que tú estás afligido por situaciones en tu vida económica, o sea, cosas que perturban tu alma, pero sobre todo son cosas que aplican para que tú encuentres la salvación, para que tú estés en una comunión próxima, muy íntima, muy cercana con Dios, y es precisamente ese el fin que tiene Dios a través de esto que vamos a estar nosotros observando. Entonces, mira, vamos a ver el caso de Abraham. Y el primer aspecto que podemos ver en la fe de Abraham, esa fe que destacó y que fue grande, por la que él pudo hacer hazañas, es que la fe que él tenía le llevaba a tomar decisiones de alto riesgo. Y quiero decirte que en este sentido, una fe grande nos lleva a tomar decisiones que a lo mejor pudiéramos decir humanamente, pero es riesgoso, pero hay un grande compromiso o hay un peligro en que yo tome esta decisión. Mira, Abraham definitivamente tuvo que tomar decisiones así, eran decisiones de alto riesgo, y definitivamente eso fue lo que le llevó a estar en ese lugar. ¿Sabes? Eso es lo que también nosotros debemos de considerar y de ver, que en algún momento en tu vida tú tienes que tomar decisiones. Y si tú no tomas decisiones, a veces esas oportunidades se te van. A veces escapan oportunidades muy importantes en tu vida a causa de que no tomas decisiones. Pero vamos a ver en este caso Abraham. Vamos a ver aquí Génesis capítulo 12. Génesis 12 nos describe el momento en donde Abraham fue precisamente llamado por Dios. Y dice aquí el verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán,
llegaron. Entonces aquí observamos ese primer momento donde se nos habla de Abraham y se nos dice que él fue llamado por Dios. Obviamente, imagínate, aquí lo que nos describe este pasaje es que Abraham vivía en una tierra conocida como Ur de los caldeos. Era una región próspera, era, por decirlo así, aquel lugar en Mesopotamia que era muy conocido, que era muy próspero, que había avanzado mucho y había muchas cuestiones ahí, pero en algún momento Abraham, en todas las cosas que él tenía ahí tenía a sus padres, sus hermanos, su familia, ahí tenía un futuro, ahí tenía precisamente sus tierras, sus posesiones, y en algún momento Dios le hace un llamado a Abraham a su vida y le dice: Abraham, sal de esta tierra, deja a tus parientes, aléjate de este lugar. Y ese es el llamado que recibe precisamente Abraham. Ahora, aquí vemos el primer punto. La verdad es que Abraham, al escuchar ese llamado, él tenía que tomar una decisión. Él tenía solamente dos cosas que decidir: oír y obedecer la voz de Dios, o la otra era rechazar ese llamado de Dios y quedarse ahí en su tierra. Obviamente el poder quedarse ahí en esa tierra iba a ser algo que implicaba continuar con la vida que él llevaba, adorar los dioses que adoraban en esos lugares, vivir en la vida que solía vivir la gente de esa tierra, o sea, olvidada de Dios, alejada de Dios, sin temer a Dios. Sin embargo, alejarse de ese lugar era precisamente seguir el propósito que Dios tenía para su vida. Es decir, hacer caso al llamado de Dios era poderse emprender en ese llamado que Dios tenía para su vida. Pero mira, la verdad es que era una decisión seguramente difícil. Por ejemplo, aquí hay personas que en algún momento por su trabajo a veces enfrentan esas decisiones de continuar en un trabajo, implican los riesgos o ven los riesgos, ven precisamente todo lo que tienen que dejar, hacer, abandonar, el tiempo, la distancia, la economía, lo que tienen que invertir en transporte y todo eso, y calculan todos esos aspectos. Bueno, Abraham seguramente estaba algo así, es decir, considerando todos los pros y los contras de esa decisión. Pero mira, la verdad es que no solamente era considerar algunos riesgos, era un riesgo mayor. Imagínate, era salir de esa tierra con todos sus bienes, con todas sus posesiones. Dejar su familia, dejar la comunidad, quizás una casa ya construida, bien asentados, tener ahí la familia, y si había algún problema pues se apoyaba el uno al otro. Pero salir de ese lugar era ahora de alguna manera estar solo, o en cierta manera solo, estar lejos de aquellos que podían brindarle la mano. Además, había un riesgo de perder sus posesiones, de perderlo todo, de perder inclusive su familia, la relación con sus hermanos, la relación con sus padres, la relación con otros parientes ahí en esa región, abandonar ese lugar para ir a un lugar donde quizás no sabía cómo era ese lugar, no sabía qué había allá, qué le esperaba. Bueno, me voy para allá, pero ya habrá una casa en la que voy a llegar. Ya estará construida ahí una residencia, ya habrá clima, habrá a lo mejor un trabajo estable para que yo sustente a mi familia, a los míos. Imagínate todas esas cosas. Abraham se salió sin saber realmente a dónde iba y qué es lo que le esperaba. Entonces, ese aspecto no es cualquier aspecto. El hecho de que Abraham, al oír ese llamado, toma una decisión, implica esa decisión un alto riesgo para él y para los suyos. Pero esto lo hizo a través de la fe, amado. Eso lo hizo Abraham a través de la fe. Ese riesgo lo quiso tomar y lo quiso aceptar, sabiendo que era un riesgo que tenía que correr por causa de Dios. Ahora, la verdad es que Abraham sabía que si Dios se lo pedía y que si Dios estaba ayudándole en esto, o sea, Abraham conocía que Dios tenía algo preparado para él, algo mejor, algo bueno para él. Algo bueno para él.
Entonces, la fe nos ayuda también, amado, a entender que los planes de Dios son buenos. La fe nos ayuda a comprender que Dios no nos va a pedir hacer algo que sea para nuestra destrucción y nuestro mal. Y la verdad es que eso fue lo que impulsó la fe de Abraham. Salir a un lugar donde no sabía dónde iba a llegar. ¿Quién de aquí, o sea, quién de ustedes, la verdad, está dispuesto a decir, bueno, me voy a cambiar de casa, hermano, ya no voy a venir a las reuniones porque me voy a ir a vivir a tal lugar? Y entonces te vas de un día para otro, a lo mejor sin saber a dónde vas, y como te decía, sin saber si vas a llegar a una casa. Hay una casa que te va a recibir. ¿Dónde van a dormir tú y tu esposa? ¿Dónde van a dormir tus hijos? ¿Dónde van a dormir los tuyos? ¿Qué vas a hacer con tus maletas, con tus pertenencias? Vas a vivir debajo de un parque, ahí en unos árboles, en la plaza. Vas a estar ahí pidiendo posada, tocando a ver quién te puede recibir. ¿Harías algo así? Seguramente no lo harías así. Primero, a lo mejor hay quienes buscan y hacen ese cálculo. Buscan llegar. Sin embargo, mira, en el caso de Abraham, escuchó un llamado. Le dice Dios que Dios quería hacer de él una nación grande y que quería bendecirlo. Quería ser una nación grande y le quería dar una bendición. Y dice, engrandecer tu nombre y serás de bendición. Y además le dice en el verso 3, en el verso 3 al final, le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces seguramente eso ayudaba a Abraham a entender que el llamado que él estaba recibiendo es porque Dios tenía algo bueno. ¿A dónde voy a ir? No lo sé. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a llegar? ¿Va a esperarme algún lugar donde ya esté preparado para mí, para morar, para habitar? Seguramente eso todavía no había respuesta. Pero el hecho de que Dios le había prometido, voy a bendecirte, eso fue lo que le llevó a Abraham precisamente a tomar la decisión y a tomar ese alto riesgo. Ahora, es interesante aquí señalar, amado, que el hecho de que la fe nos lleva a emprender o nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo, no quiere decir que se deben de cometer imprudencias, que se deben de cometer cosas imprudentes. O sea, tampoco es ese extremo. La Biblia sí nos habla de tomar el cálculo, de tomar ciertas decisiones y calcular los costos, obviamente. No es esa la fe, o sea, no es como obra la fe de actuar impulsivamente, arrebatadamente y decir, bueno, pues de aquí en adelante ya me voy y ya voy a hacer esto y voy a emprender esta obra. Por ejemplo, hay personas que a veces han tomado decisiones así, se alejan de la familia, abandonan su hogar y dicen, hermano, es que me voy a ir a predicar, me voy a ir a tal lugar a predicar y voy a ser un predicador que visite distintos lugares. Pero tu familia, ¿qué va a hacer de tu familia? Dios cuida de ella, dice a la gente a veces. Dios va a cuidar de ella. Bueno, pues antes de ser misionero, en ese sentido, Dios le ha encomendado una familia y sería bueno saber quién va a ayudar a esa familia, a esa mujer con sus hijos. ¿Quién la va a ayudar? ¿Quién la va a proteger? ¿Quién la va a guiar? ¿Quién la va a conducir? Amado, a veces en ciertos extremos o en ciertos arrebatamientos que no son inspirados por Dios o que no son dirigidos por Dios y que no hay una dirección de Dios, la verdad es que vemos que tomar decisiones de alto riesgo repercuten muchas veces en la familia. En este caso, en el caso de Abraham, Dios no solamente estaba pensando en Abraham, estaba pensando en su esposa y en los que iban a ir con ellos. Y mira, durante el viaje que ellos hicieron, es un viaje sumamente grande, largo, Dios estuvo ayudándolos, porque implicaba muchos riesgos. La Biblia nos llama, amado, a que tú y yo tomemos decisiones con Dios. Por ejemplo, la Escritura en ese sentido nos lleva a tomar decisiones. En una ocasión, vamos a ver un texto aquí que está... Vamos a ver Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Buscar el reino de Dios
implica también ciertos riesgos, y ahí es donde debe de actuar esa fe grande para tomar las decisiones de buscar el reino de Dios y seguir en el reino de Dios. En este caso vemos esta narrativa que nos da el evangelista Lucas, capítulo 9, verso 56, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos un pasaje que también describe algo similar como lo que se dio en el caso de Abraham. Aquí particularmente Jesús primero es interceptado por uno de los discípulos que habían estado viendo sus obras, su enseñanza, escuchando sus mensajes, y entonces ellos de alguna manera quedaron impresionados por ese mensaje y esa palabra. Inclusive lo que dice el verso 56, Jesús está hablando de la salvación. El contexto es que Jesús está hablando de la salvación. Jesús quiere darle salvación a los hombres. Jesús no ha venido a perder las almas, Él quiere salvar las almas. Entonces eso despierta el interés en una persona que está interesada quizás en su propia salvación, o también en buscar que otras personas alcancen esa salvación. Y ese hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, te voy a seguir, estoy dispuesto a seguirte a donde tú vayas. Y vienen los argumentos de Jesús haciendo referencia: mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y después a otro hombre Jesús ahora sí le dice: tú sígueme. Y aquel hombre le dice: deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y así, vemos que estaba cada uno de estos discípulos en distintas situaciones, en distintos contextos, pero al fin y al cabo tenían que tomar una decisión. Ellos tenían que tomar una decisión. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo Jesús en toda esta narrativa, en todo este caso del verso 57 al 62? Jesús está hablando de que Él está siendo claro y Él está hablando con toda transparencia. Buscar el reino de Dios implica riesgos. Jesús no les dijo: mira, sígueme y te voy a dar una casa. Sígueme y te voy a hacer un hombre muy rico. Vas a tener todo lo que quieras en esta tierra. Tú vas a ser un hombre que tengas dinero y puedas comprar y puedas tener casas, carros, viajar y hacer este tipo de cosas. No, Jesús no le dijo eso. Sígueme y mira, todas las personas te van a recibir en sus casas, van a estar muy contentas con lo que tú les hables y les compartas de la palabra de Dios. No, tampoco era ese el propósito. Jesús dejaba claro que el seguir a Jesús, que buscar el reino de Dios, que dar esos pasos de fe por buscar primeramente tu salvación, buscar que otras personas escuchen la palabra de Dios, todo esto implica riesgos. El reino de Dios implica un riesgo, y Jesús mismo lo decía. Decía Jesús que el reino de los cielos sufre violencia. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan.
Es un reino en donde hay mucha disputa, donde está la disputa por tu alma, por tu entendimiento, por tu persona. O sea, donde de alguna manera Dios quiere cautivar tu entendimiento, quiere atrapar tu atención y quiere que tú creas su palabra, recibas esta palabra en tu corazón, tomes las cosas de Dios en tu vida, tomes decisiones con Él, acercarte a Él, empezar a buscar a Dios, conocer las cosas de Dios en tu vida. O sea, Dios quiere eso para ti, pero también hay otra lucha donde vienen muchos distractores, donde vienen a lo mejor cosas a tu mente, pensamientos, a lo mejor ideas de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí escuchando a un hombre ahí hablar? ¿Qué está pasando aquí? Ya me quiero ir de este lugar. Mira, la verdad es que Dios sabe la necesidad que hay en tu vida y Dios ha buscado tu alma. Dios ha buscado tu alma. Pero sabes, también hay una lucha para que tú no recibas la palabra de Dios, creas la palabra de Dios, entregues tu vida a Dios. Hay una lucha para que tú dejes de acercarte a las cosas de Dios. ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fueron los días anteriores a en tu vida? Seguramente con discusiones, con problemas, con desaliento en tu vida, con decir, no, ya estoy cansado, estoy fastidiado, ya no quiero nada de estas cosas, estoy harto de querer huir, de salir corriendo del lugar donde estás, de la familia donde estás, del problema que tienes, de la situación que tienes. O sea, todo de alguna manera quisieras abandonar, dejar. Amado, la verdad es que hay una cuestión donde Dios se está acercando a tu vida. Él nos busca porque tiene el interés, como dice este texto, Él no ha venido a perder las almas de los hombres. Él está interesado en tu alma, en que tú lo busques, que tú encuentres el perdón de pecados, que tú encuentres la salvación, que venga esa paz tan añorada, tan anhelada, que en tu alma necesita, esa paz que requiere tu corazón, esa tranquilidad, ese gozo que necesita tu vida, tu ser, tu espíritu, tu alma, que necesita, y eso solamente lo encuentras en Dios. Amado, eso no lo encuentras en medicamentos paliativos, en cuestiones ahí, en la música, en estar en esto, en aquello, estar buscando estas situaciones que de alguna manera te hacen olvidar, solamente te hacen olvidar por unos instantes de las situaciones que tú vives, de tu realidad, de tu condición, de tu tristeza, de la miseria en la cual estás viviendo. Pero quiero decirte que Dios ha venido para cambiar esas cosas. Él ha venido a cambiar esas cosas. Y mira, volvemos al punto. Para el reino de Dios y en el reino de Dios tienes que tomar decisiones. Estos discípulos, vamos a ver el punto anterior, el siguiente diapositiva, los que quieren seguir a Cristo. En esta diapositiva vemos esos discípulos que se presentaron en Lucas 9. El primero de ellos fue un discípulo precipitado, emotivo, o sea, movido por la emoción y el entusiasmo, eufórico por querer buscar a Dios y decir, yo te voy a seguir hasta donde tú me digas que yo vaya, yo voy a donde tú vas, donde tú duermas yo voy a dormir, el lugar donde tú comas, ahí voy a comer, las cosas que tú vivas yo las voy a vivir. Y había mucho entusiasmo y mucha emoción en este hombre y estaba dispuesto a querer seguir a Jesús. Pero Jesús fue claro y le dijo, mira, ¿quieres seguirme? Hay riesgos, no es fácil, las cosas no son sencillas. Y mira, la verdad es que Jesús así es franco con nosotros, amado. Buscar a Dios no es sencillo, no es fácil. Por eso se necesita fe. Por eso se necesita dar pasos con fe. Por eso se necesita confiar en aquel que te está llamando, mirar el amor que Él tiene para contigo, valorar que ese Dios, ese ser que se ha acercado a tu vida, conoce cómo está tu corazón. Él es el que puede curarlo, Él es el que quiere sanarlo, es el que quiere restaurar tu vida, Él es el que quiere disipar toda duda, toda oscuridad que hay ahí en tu corazón, en tu mente, toda cosa que ha estado lastimando, estado generando ahí un dolor profundo en tu alma. Dios quiere ayudarte en esas cosas. Pero el costo, amado, la verdad es que no es fácil. En eso es sincero Jesús con nosotros. No es fácil. Entonces ese primer discípulo se acercó precipitadamente, muy emotivo. El siguiente discípulo nos muestra a un discípulo moroso,
Un discípulo que diríamos, o de alguna forma se diría, es alguien lento para tomar la decisión. La piensa mucho, le calcula mucho, está esperando que el tiempo le ayude a ver si es el momento y que si es el tiempo, y algunas personas así se la pasan. Es que todavía no ha llegado mi tiempo, es que es en el tiempo de Dios, dice. Pues el tiempo de Dios es hoy. El día de Dios es hoy, la salvación de Dios es hoy para tu vida. Amado, y ese discípulo esperaba o quería esperar que a lo mejor el tiempo pudiera mostrarle más señales, más cosas y entonces tomar una decisión. La verdad es que mira, amado, cuando Dios se ha acercado a nuestra vida, cuando Cristo se acerca a nosotros, cuando Jesús está delante de nosotros, es muy claro, es muy evidente. La palabra llega a nuestros corazones. La verdad es que Dios toca nuestras almas, nos ayuda a entender que esto viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y ahí mira, lo único que tendríamos que hacer es decir: sí, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Pero vemos que este caso, este hombre que tenía a Jesús enfrente y que de la misma boca, él viendo a Jesús, viendo lo que había hecho anteriormente, sus maravillas, sus mensajes, su palabra de Dios, etcétera, este hombre en ese momento solamente argumenta: deja que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que vaya y entierre a mi padre. Entonces, pues, ¿cuándo iba a fallecer el padre? No sabemos. No sabemos cuándo iba a fallecer ese padre. A lo mejor todavía el padre tenía un camino largo todavía que recorrer. Y él quería esperar hasta que su padre ya no estuviera para entonces consagrarse a Dios. A veces así son los obstáculos que nosotros ponemos. Si mi esposo cambia, es que cuando mi esposo sea así, o cuando ya tenga esa situación, cuando mis hijos crezcan, si esta situación pasa en mi familia, entonces ahora sí me voy a meter de lleno en las cosas de Dios. Amado, hay que dar los pasos con fe. Tenemos que dar esos pasos con fe viendo quién nos está llamando. Este fue un discípulo moroso. El siguiente, el último, es un discípulo irresuelto, vacilante, dudoso. Un hombre que no se daba cuenta, que no estaba realmente claro en su vida. No tenía claro qué quería hacer. Podríamos pensar que es una persona que quería las dos cosas, ¿no? Una persona que quería las cosas, quería las bendiciones de Dios, quería escuchar la palabra de Dios, quería ser alimentado espiritualmente, pero no quería cortar con lo que tenía que cortar de este mundo. Y amado, así pasa a veces a muchas personas. Esa indecisión en sus vidas les ha hecho perder precisamente la oportunidad de experimentar la gracia de Dios en tu vida, la paz de Dios en tu vida, el amor de Dios en tu vida, esa tranquilidad, el vencer la droga, el vencer el alcohol, el vencer aquellos pecados que antes te estaban ahí aprisionando, te están aprisionando, vencer esas cosas, pero no logras alcanzar eso por la indecisión, no porque a Dios le falte poder, no porque Dios no esté interesado, sino más bien por tu índices, porque tú no te has decidido, porque tú no te has resuelto, que no has tomado esa decisión, estás indispuesto a tomar el precio. Ahora, yo quiero decirte algo. Seguramente Abraham, cuando escuchó el llamado, él se definió. ¿A qué me refiero? Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí está. Abraham se definió en su decisión y en su vida. Esto es interesante, amado, porque definir, me refiero a que él entendió que su vida tenía que ser diferente, que él no podía seguir en esa ciudad, en Ur de los Caldeos, no podía seguir llevando esa vida, no podía continuar con ese estilo de vida, no podía vivir de la manera que solían vivir ahí en esa región. Él tenía que enfrentar un cambio en su vida, él tenía que hacer algo diferente. Las cosas no podían seguir igual, no tenían que seguir igual. Y amado, seguramente eso a Dios te lo ha hecho entender a ti en tu vida, en algún aspecto de tu vida, en alguna área de tu vida, en tu carácter,
carácter, en tu forma de ser como padre, como esposa, como madre, como joven. O sea, Dios te ha hecho entender seguramente algo en tu vida que tienes que definirte. No puedes seguir las cosas como las siguen las demás personas. No tienes que hacer lo que los demás hacen, sobre todo aquello que te insta al mal, que te lleva al pecado, que te aleja de Dios, que te lleva a la perdición, y para ello tienes que definirte. ¿Quieres ser igual que ellos? Continúale así. Síguele en esa vereda, sigue en ese camino. ¿Quieres seguir en esa senda? ¿Quieres caminar todavía en esa vida? Síguele por esa vereda. Pero Dios te ha estado llamando, como le llamó a Abraham, y le dijo a Abraham: tienes que salir de esta ciudad, tienes que irte de esta tierra. Defínete, Abraham. Defínete, ¿qué vas a hacer? Y esa definición le ayudó a tomar la decisión. Yo no puedo seguir aquí. Si yo me sigo aquí en esta vida, me voy a perder. Si yo continúo en este camino, en esta vida, no voy a alcanzar la gracia de Dios ni la bendición de Dios. Y entonces Abraham, ahora su vida la veía diferente. Ya no se veía en ese lugar. Empezó a definir lo que Dios quería para él. También empieza a definir su vida, porque empieza él a ver: no solamente estoy yo, no solamente yo como un hombre, como una persona, como un esposo, están los míos, y además los que puedan venir detrás de mí, los que vengan detrás de mí. O sea, era toda una vida de Abraham. Tenía que definir su vida, y seguramente en esa vida él ya no se quería ver igual que los que vivían ahí en Caldea, en Ur de los Caldeos. Para eso toma la decisión de levantarse y salirse de ese lugar. Amado, esa decisión seguramente es la que Dios está esperando en ti. Que tú te levantes del lugar donde estás. Y me refiero no de esa silla, me refiero de la vida que has llevado hasta este día. Que tú te definas y que tú tomes esa decisión con Dios y te levantes a buscar el cambio que Dios habla en su palabra y que Dios busca para tu vida. Ese cambio, amado, que Dios está buscando en tu vida. ¿Cuál es ese cambio que Dios ha estado mostrando en tu vida? Seguramente Dios te ha mostrado, te ha hablado de tu corazón, porque Él te conoce y sabe cómo está tu vida. Seguramente Dios te ha dicho: ya no quiero que seas esta misma persona. Entonces tú tienes que definir en eso. Seguramente Abraham, a partir de ese llamado, ahora entendía algo. Yo, aunque rechace este llamado de parte de Dios, ya no voy a ser la misma persona. Y así le pasa, la verdad, a todo hombre que escucha la voz de Dios. Así le sucede a cualquier persona que tiene un encuentro con Dios. Ya no eres la misma persona después de haber escuchado un llamado de parte de Dios directamente a tu vida. Nunca más, exacto, vuelves a ser la misma persona. Además de esto, seguramente yo puedo inferir, esta es una cuestión personal, seguramente a Abraham eso le llevó a tener el deseo de conocer cada vez más a Dios y de saber ese Dios que le daba esas promesas. Te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, vas a ser de bendición, voy a engrandecer tu nombre. Bueno, pues la verdad es que seguramente los dioses en aquel entonces lo que pedían eran sacrificios, ofrendas para no ser castigados. Y este Dios me está hablando de buenos propósitos que tiene para mí. ¿Qué Dios es ese? No lo conozco. ¿Qué Dios es ese? Amado, eso despertó más interés en Abraham. Yo no puedo vivir sin ese Dios. Yo no voy a poder vivir sin ese Dios. Y seguramente Abraham veía su vida sin aprovechar esa oportunidad que Dios estaba dándole en ese instante. Por lo cual, amado, seguramente esto le llevó a Abraham a correr. Vamos al siguiente punto. Corrió el riesgo por alcanzar, podríamos decir, la meta, el propósito, el plan que Dios tenía para su vida. Él corrió el riesgo para alcanzar esa meta. ¿Tú estás corriendo ese riesgo?
Tú estás dando esos pasos para correr ese riesgo, amado. Implica un riesgo, pero Dios da promesas, pero Dios tiene buenos propósitos, pero Dios tiene buenos planes para tu vida. Tú estás queriendo enfilarte hacia ese lugar, estás dirigiéndote hacia esa meta, estás apuntando hacia esa dirección. ¿Está en tu mente, tu corazón, tus pensamientos en esos propósitos que tiene Dios para ti? ¿O estás vacilando? ¿O estás moroso? ¿O estás de alguna manera todavía con la emotividad? Es que estoy esperando un toque más de Dios, quiero sentir un calorcito, quiero sentir así algo nuevo, algo ahí renovador para entonces tomar la decisión. Cuando Dios ya te ha hablado, amado, cuando la palabra de Dios ha llegado a tu alma, a tu corazón. Yo quiero decirte, Abraham corrió el riesgo. La pregunta es, ¿tú lo vas a correr? ¿Tú lo vas a correr? Tienes que tomar ese riesgo y ver quién es el que te está hablando. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos a ver otro aspecto de esta fe grande de Abraham. La fe de Abraham, mira, le llevó a emprender una larga jornada en búsqueda de ese mejor destino. Una larga jornada, y ahí quiero hacer ese énfasis, amado. Una larga jornada para llegar al lugar de un mejor destino, es decir, al destino que Dios tenía preparado para él. El verso 4 de aquí de Génesis 12. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Se fue Abraham. Eso quiere decir que sí tomó el riesgo. Empieza su caminar. No solamente iba él, iba su sobrino Lot, iba su esposa Sarai, iba seguramente gente que lo servía a Abraham, llevaba su ganado, llevaba sus cosas, sus pertenencias y se fue de ese lugar. Se fue al lugar que Dios le había mostrado. Entonces, esto nos habla de algo interesante, amado. Seguramente Abraham tuvo una visión más alta. Hace un momento más o menos lo definíamos también en el punto anterior. Abraham ya no se veía en esa ciudad de Ur de los Caldeos, ya no quería estar ahí, ya no quería seguir en esa vida. Entonces tuvo que buscar una visión, o tuvo que encontrar una visión o una meta más alta, encontrar algo mayor, mejor. Amado, y es que así es que el pecado no te ha dado lo mejor. La vida del pecado no te ha dado lo mejor, te ha engañado, te ha hecho creer que es lo mejor, pero no has alcanzado lo mejor, no has obtenido lo mejor, has estado todavía vacío, has estado vacío, solo, te has sentido muy triste, una conciencia ahí culposa, una mente ahí perturbada, ni siquiera a veces puedes dormir. Ni siquiera puedes tener descanso. El pecado no ha dado lo mejor. Este mundo no nos da lo mejor. El que nos da lo mejor es Dios. Y Abraham entendió eso. Dios tiene algo mejor para mí. Entonces, aquí lo que observamos, amado, es que Dios planteaba una meta más alta para Abraham. Vamos al siguiente punto de la diapositiva. Yo quiero que tú te preguntes esto. ¿Cuál es la meta de Dios en tu vida? Piensa cómo vives como esposa ahorita, como persona, cómo eres en tu relación matrimonial, cómo eres. Como joven, ¿cómo estás como joven? ¿Cómo eres como padre? ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como hermano? ¿Cómo eres como un miembro en la iglesia? ¿Cómo eres un discípulo de Dios? ¿Cómo estás en las cosas de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la meta de Dios en tu vida en este instante? ¿Cuál es la visión que Dios tiene para tu vida? A lo mejor son preguntas que nunca te habías pensado ahí a considerar. Amado, es importante que pensemos esto, porque seguramente Dios, como Abraham, tenía algo mayor, mejor. Tenía algo muchísimo mayor. Un creyente nunca debe de estar conforme, amado. Un creyente nunca debe de estar conforme. Vamos al siguiente punto, por favor. Aquí está. Nunca debe de estar conforme con lo que ha alcanzado en el presente.
Mira, el pecado a veces nos paga mal, a veces nos juega mal, nos hace una jugada mal. Y eso fue a causa de que nosotros, sin la luz de Dios, sin la gracia de Dios, cometimos el pecado. O si alguno de los presentes no se ha entregado a Cristo, no ha vivido en las cosas de Cristo, no está en las cosas de Cristo, entonces mira, el pecado te ha estado engañando hasta este día. Hasta este día. Pero sabes, Dios no quiere que te quedes en ese estado. Lo veíamos hace un rato, lo leíamos, que Jesús no vino a perder las almas. Él no vino, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino más bien Él vino a salvarlas. Entonces, amado, la situación que tú estás viviendo, la condición en la que tú te encuentras, Dios no quiere que te quedes en ese estado. Por lo cual necesitamos levantarnos, tomar decisiones. Entonces emprender esta jornada, amado, de buscar a Dios. Imagínate, Abraham sale de Ur y tuvo que hacer un viaje de más de 2,000 kilómetros, 2,400 kilómetros tuvo que viajar. Por ejemplo, hace algunos años, yo recuerdo, fuimos a la ciudad de Mérida. Son más o menos 1,000 kilómetros de aquí hasta ciudad de Mérida. Y nos fuimos en un autobús. El autobús tuvo ciertos problemas y fue algo difícil, 24 horas en el autobús. Imagínese un viaje así, 1,000 kilómetros. Estamos hablando de que el lugar donde iba Abraham era 2 veces, o sea, dos veces más la distancia. Y entonces un calor tremendo en el desierto. Además, Abraham iba a pie, iba caminando, no solo él, iba con su familia, con sus siervos y el ganado, o sea, iba con sus rebaños. ¿Cuántas cosas habrá enfrentado Abraham? Era una jornada seguramente muy larga. Era una jornada muy larga. Y a veces ese es el problema que tenemos como personas, amado. Como personas, a veces lo que queremos es el mínimo esfuerzo. Pues ya todo nos lo dan aquí, mira. Ya nada más le puchas ahí y ya sale algo. Ya nada más agarras un control, aprietas un botón y ya hace todo. Hay ahora casas, nada más aplaudes y se prende la luz. Ya todo quiere el hombre así fácil. Amado, el hombre no quiere esforzarse. Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Amado, nosotros tenemos que esforzarnos para buscar a Dios. Aquí implica un esfuerzo, el calorcito. Los hermanos hoy se tardaron en prender los ventiladores y pues la verdad nos da más calorcito. No es cierto, hermanos. Pero de alguna forma implica un esfuerzo. Hay un esfuerzo, o sea, buscar a Dios, dejar tu casa, quedarte a descansar el día de hoy, estar dormido. A lo mejor hay quien ahorita se estaría parando. A lo mejor alguien aquí estaría almorzándose unos chilaquiles. Ahorita esa es la hora del almuerzo, hermano. Yo estaría ahorita comiéndome unos sabrosos chilaquiles. Implica un esfuerzo, amado, el buscar a Dios. Y a veces a los esfuerzos, quiero decirte la verdad, a veces pequeños, mínimos en comparación con otros esfuerzos que a veces implica hacer por Dios, no los queremos hacer. Llegar a la reunión, tomar un transporte, quitarte ese dinero que a lo mejor tenías ahí apartado para comprarte un refresquito, comprarte aquello, comprar estas cosas, ir con la familia, un helado, estas cosas. A veces esas situaciones que implican un trabajo, un esfuerzo en la vida espiritual, no los queremos hacer, amado. Ahora Abraham se aventó una jornada, seguramente se aventó un camino muy largo de varios días, de varias semanas, estar caminando en el desierto, estar enfrentando peligros, obstáculos y dificultades. Pero sabes, el hombre tiende a ser estrecho de corazón. A ser estrecho de corazón. Isaías 54, el verso 2 y verso 3 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades
las ciudades asoladas. Ahora, mira, este texto realmente nos da, es como darle en el clavo. O sea, Jesús en su palabra nos deja ver cuál es el problema del hombre. Dios quiere dar una bendición a su vida, Dios quiere ayudarlo, Dios quiere traer la salvación en él, Dios quiere obrar en su vida espiritual, Dios quiere obrar en su matrimonio, en su familia, pero a veces nosotros somos escasos. Viene ahí un término, un concepto escaso. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? El pueblo de Israel vivía en tiendas, en el desierto, habitaba, moraba en las tiendas. Eran como unas especies de tiendas de campaña y ahí ellos vivían en el desierto. Entonces, cuando Dios le hace este llamado, ellos deberían de entender, ahora va a haber abundancia, va a haber cosas mayores. O sea, yo quiero hacer algo en tu vida, yo tengo planes, tengo propósitos, tengo un deseo en tu vida, pero necesitas ensanchar tu casa. Imagínate que de repente te llega la noticia de que te van a regalar una sala. ¿Qué haces con la vieja? Pues la sacas. Y a lo mejor si dices, no, pero ¿de qué dimensión es? ¿De qué tamaño? Pues vamos a sacar este mueble. Tenemos que construir otro cuarto allá arriba para meter este mueble porque aquí ya no nos va a caber. Y entonces la gente empieza a ensancharse su morada. Esa es la idea que transmitía Dios. O sea, si sabes que algo va a venir, entonces tú te preparas para recibirlo. Algo va a venir, tú te preparas para recibirlo. Pero cuando tú no te preparas, ¿sabes por qué no te preparas? Porque eres estrecho de corazón. Porque eres escaso. Eres escaso. Dice ahí, no seas escasa. No seas escasa, o sea, no seas incrédula. No seas ahí de poca fe, no seas una persona que no tenga el anhelo de ver esa ayuda de Dios y esa bendición de parte de Dios en su vida. No tengas ese corazón, amado, y eso es lo que le pasó a la gente cuando, por causa de la incredulidad, seguramente ese día Jesús cuando llegó a Nazaret, ¿se acuerda que veíamos ese estudio? Cuando llega Jesús a Nazaret tenía mucha expectativa de bendecir a los suyos. Seguramente venía a manos llenas de querer bendecir a su pueblo, bendecir a su gente, bendecir a los suyos. Pero cuánta estrechez de corazón hubo entre ellos. ¿Y fueron llenas sus casas? ¿Ensancharon sus casas? ¿La hicieron más grande? ¿Sí o no? No, por la incredulidad, por ese corazón estrecho que había ellos. Amado, así nos pasa a veces a nosotros. Estamos realmente esperando que Dios nos ayude, nos bendiga, pero somos escasos. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tu habitación. Eso es lo que Dios nos dice. Vamos a esta presentación, a ese punto. Ensanchar, Dios nos está pidiendo eso. Ensanchar el sitio de tu tienda, las cortinas de tu habitación, y viene la promesa de Dios. Dios promete un respaldo, dice que te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades desoladas. O sea, Dios está afirmando que Él estará respaldando esas decisiones. Pero ¿sabes? El problema es la estrechez de corazón. Cuando nosotros somos estrechos o escasos, vamos al siguiente punto de la diapositiva, por favor. Ser escaso es no dar más de lo que ya has dado hasta hoy, amado. Ya hiciste mucho esfuerzo en venir y a lo mejor dentro de 8 días la piensas para volver a venir. O sea, ya no quieres dar más esfuerzo de lo que has hecho hoy para servir a Dios, para venir a la reunión, para buscar a Dios de manera personal en tu casa y en tu familia con los tuyos. Ya no quieres dar más. Y sabes, esto Dios lo ve aún en la iglesia. Dios lo ve a veces esto en la iglesia. Vamos a ver un texto aquí en 2 de Corintios capítulo 9, por favor. 2 de Corintios 9, el verso 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra.
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, la verdad es que el contexto está hablando de una ofrenda que Pablo iba a recoger en la iglesia que está ahí en Corinto. Está hablando de un contexto de una ofrenda, pero no aplica solamente a ese tipo de cosas, aplica en un sentido, en varias cosas: predicar la palabra, amar a tu prójimo, amar a los tuyos, amar a tu familia, bendecir a los que están ahí a tu alrededor, a emprender planes que tienes para Dios, obviamente con esa certeza, esa certidumbre de Dios. Ahora, aquí lo que dice Pablo es que primero mandó a unos hermanos. Dice que era necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero para que prepararan a la iglesia de Corinto y les fueran platicando la necesidad, la situación por la cual se iba a levantar la ofrenda, para que cuando él llegara, los corazones ya estuviesen dispuestos de esa generosidad y que no hubiese entre ellos personas que dieran: ay, es que Pablo dijo que hay que dar esto. Ay, es que Pablo, ¿qué piensa, que me sobra el dinero o qué? ¿Qué piensa Pablo, que aquí tenemos a puños para dar o qué? ¿Cómo le hacemos aquí? Yo tengo mi necesidad, yo tengo estas cosas. Y mira, para que nadie lo viera como una exigencia de parte de Pablo, por eso fue y se le habló y se les dijo la necesidad y se les invitó a participar. A nadie se le forzó. Entonces, mira, así actúa Dios. Dios nos presenta la salvación y Él quiere darnos una bendición grande a través de esa salvación. Pero Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie a que se salve. Dios presenta esa salvación delante de ti. Mira, Dios nos invita a servirle, ya que tú has sido una persona que has encontrado a Dios, que estás en las cosas de Dios. Dios te invita a servirle en su reino, a servir a Cristo, a hacer cosas para Dios, hablar de las cosas de Dios a otras personas, servir a tu prójimo, servir a tu familia, mostrar el testimonio de Dios. Dios te invita a que lo hagas. Y mira, la verdad es que tendría que salir de nuestra generosidad y de nuestra gratitud, más bien, a Dios. Pero cuando el hombre no entiende qué es lo que está haciendo, su corazón es escaso. Y entonces regresamos a esta presentación. Ahí dice: ser escaso es no dar más de lo que has dado hasta hoy. También ser escaso es no salir de la zona de confort. Ser escaso es no querer negarte y abandonar cosas que quisieras mantener y retener en tu vida, no salir del confort. Ser escaso es hacer tu deber y no ir más allá por amor. Solamente cumplir con tu deber, decir: no, pues yo ya hice mi parte, esa le toca al hermano, esa le toca a mi hermano, esa le toca a fulano, esa le toca a mi esposa, esa le toca a mi esposo, esa le toca a fulanito de tal, esa parte le corresponde a él. Mira, eso es ser escaso. Y en México estamos mal porque así somos, de corazón escaso, estrecho. No tendemos la mano, no ayudamos a los demás, no tenemos un corazón dispuesto a servir a los demás. Ah, no, ¿por qué le voy a servir? Pues él tiene manos, él que se rasque, él que haga estas cosas. Ah, pues él seguramente puede hacer estas cosas, que las haga por sus medios. Y a veces, mira, ser escaso es quedarnos solamente con la letra, con la ley, decir: ah, pues yo ya hice lo que Dios me pidió. Yo ya cumplí mi deber, yo soy un padre, ya traje el gasto. ¿Qué pensaría usted, mujer, esposa, que está hoy aquí? Que su esposo, imagínese, le da tanto dinero en la semana y a lo mejor en la semana le da, por decirlo, 2,000 pesos. Le da 2,000 pesos para que usted cubra esas necesidades en casa, y usted a lo mejor está viendo qué hacer con ese dinero, cubrir necesidades ahí, los hijos, las colegiaturas, comprar esto, la comida, arreglar esto que se descompuso, arreglar estas cosas aquí y allá. Y de repente usted ve que ya no le alcanza el dinero porque tuvo muchos gastos.
y no ha terminado la semana. Y llega con el esposo y le dice: oye, mi amor, ¿qué crees? Que ya me acabé el dinero. ¿Qué dicen los esposos? Hasta se sorprenden, ¿no? Oye, pues, ¿qué le haces al dinero? ¿Cómo lo gastas? ¿Cómo lo inviertes? De ahora en adelante yo soy el administrador. Bueno, siempre dicen, pero no lo son, ¿verdad? El caso es que ese esposo, asombrado, dice: no, pues ya no te voy a dar más, yo ya cumplí mi parte. Yo ya cumplí mi parte. Y tiene ahí su ahorradito, ¿no? Ahí tiene su guardadito. Ahí tiene su dinerito, pero le duele. Le duele de soltar otras moneditas, otros billetitos. Le duele soltar porque, no, pues ¿qué? ¿Cómo crees? Amado, ¿qué pensaría una esposa de ese esposo? Oye, pues es que son para las necesidades, no estoy comprándome vestidos, no me estoy yendo a pasear, no me estoy yendo a tomar el café, no me estoy yendo a hacer estas cosas, no me estoy yendo ahí a comprar zapatos nuevos, es para cubrir las necesidades del hogar. ¿Qué pensaría una esposa de un esposo así? Usted está duro, ¿no? Es, como dicen coloquialmente, es marro. Es marro, es bien codo. Ahora, él se justifica diciendo: yo hice mi deber, yo te di mi gasto, yo te di el gasto, yo cumplí con mi parte. Amado, eso estaría malo. Una esposa que cuando llega el esposo necesita ya atender la esposa al marido, y de repente está ahí en el sofá limándose las uñas, en el WhatsApp, ahí viendo la telenovela, viendo alguna cuestión ahí en la televisión, y entonces el esposo: ahí está la comida, caliéntatela, yo ya la hice, yo ya cumplí. Hizo su deber, ¿no? Hizo su deber. Y no va más allá de eso. ¿Sabes eso de qué habla? De un corazón escaso. En ambos casos, el hijo llega con las calificaciones: aquí están mis notas, puro 10, papá. Si hay, ¿verdad? Aquí jóvenes de 10. Entonces ya cumplió, está ahí en su cuarto, en la música, ahí en el teléfono, haciendo esto, sale a comprarse: oye, dame dinero, necesito unos tenis. ¿Qué crees? Que ya salió el iPhone 11 y entonces lo necesito precomprar, y hace la fila, y voy a llegar temprano, voy a madrugar, y cuando le mandan a hacer el quehacer: oye, ¿arreglaste tu cuarto? No, pero pues ya te traje buenas notas. Cumplió su deber. No hace más allá por amor a los suyos. Imagínate eso en la iglesia. Un cristiano, un creyente que no hace más allá de lo que le encarga, o de que Dios le llamó, lo que Dios le pidió, y entonces está solamente sentado, o solamente está en ese lugar, o nada más se dispone a hacer eso porque dice: no, esto es mi padre, ya eso le toca al hermano, ese le toca a fulano. Que lo hagan ellos, los que tienen más tiempo, que lo haga fulanito de tal, que lo haga menganito, que lo haga él sabe, él está preparado, él fue comisionado para eso. Amado, nada más estás haciendo tu deber. Yo quiero decirte eso no, así no funciona la iglesia. No es una oficina burocrática, no es el gobierno. No, o sea, no, así está en el gobierno, ¿no? La gente luego: pues es que estamos esperando a que nos resuelva fulano de tal, es que tú sabes, tenemos que meter memorándum y esperar a que nos den la respuesta, y ahí se pasan las semanas, y a veces por eso no hay medicamentos, por eso no hay cosas que tienen que haber en donde tienen que haber, no hay soluciones, no hay respuestas. Véngase la otra semana. Llega la otra semana: no, ¿qué cree que todavía no sale? Véngase la otra semana. Porque cada quien hace su deber. Hay que darles un aplauso, ¿no? Hay que meterlos al salón de la fama por cumplir su deber. ¿Sabes? En el reino de Dios eso no sirve. En el reino de Dios eso no sirve. Cristo no hizo su deber. Cristo hizo más de su deber. Cristo hizo todo por amor y dio lo demás, dio todo por amor, dio lo más grande, dio su vida. Entonces, amado, cumplir también externamente
Es decir, exteriormente, cumplir cosas exteriormente y no hacerlo de corazón, desde nuestro corazón, por amor a Dios, eso habla de escasez. Solamente cumplir el requisito para que a lo mejor alguien nos diga, ay, el hermano, mira, si hace su deber, fulanito, mira, qué buen padre es, mira, este joven es muy estudioso, esta mujer, qué piadosa es en su casa. O sea, nada más externamente cumplir su deber y no hace más allá desde su interior, amado. Eso tiene que ver con escasez. Bueno, Dios dice, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, y alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Lo que Dios nos está invitando, amado, es a no ser los mismos. Dejar ese confort, emprender labor de Dios, meter las manos para trabajar, servir a tu esposa, varón, sirve a tu esposo, mujer, ayuda a tus hijos, esposo, varones, ayuda a tu familia, sirve a tu prójimo, métete en las cosas de Dios, abre la Biblia, cárgala, mira, ojéala y ve textos, busca palabra de Dios, rodíllate ahí delante de Dios y clámale a Dios. O sea, hay cosas que tenemos que hacer y tenemos que emprender jornadas, aun cuando estás ahí cansado, somnoliento, estás agotado por ciertas situaciones, sacúdete esas cosas y empieza a buscar a Dios. Tenemos que emprender jornadas para poder alcanzar el destino que Dios tiene planeado para nosotros. Eso hizo Abraham. Por fe, Abraham emprendió la larga jornada para buscar el mejor destino, amado. Así es que nosotros tenemos que hacer eso. La fe nos pone, ¿sabes cómo? En acción. La fe nos lleva a accionar. No es una fe cruzada de manos, no es una fe que está ahí reposando en el colchón, no es una fe que está ahí a lo mejor solamente dormitando. No es esa fe, amado. Esa no es la fe que Dios quiere para tu vida. No es una fe donde estás ahí con los amigos, ves su necesidad, estás como el mudo. Oye, fulanito estaba aquí con nosotros, sí, aquí está al lado. Ah, es que ya no habla. Ya no habla, ya no está aquí con nosotros. No quieres predicarle, te da miedo. Tienes cobardía. La fe nos lleva a acción, amado. Seguramente hay personas a las cuales tú les tienes que dar testimonio. La fe nos lleva a buscar precisamente ensancharnos, no ser estrechos, tener una mirada más alta de lo que tenemos en esta tierra. Abraham dice que fue, vamos a ver aquí en Hebreos 11, el verso 10, por favor. ¿Por qué se mantuvo en ese llamado de ir a aquella ciudad y además vivir como extranjero en aquella tierra? Dice aquí Hebreos que él se mantuvo como viendo aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice así: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que su mirada no estaba en lo terrenal. No era su meta final lo terrenal, tenía una meta más allá. Sí, a lo mejor tenía cuidado de su familia, llevarlos, protegerlos, estar en un lugar seguro, proveer las necesidades mientras estaban en esta tierra, sustentar a los suyos, velar, servir, amar, dar testimonio y hacer todas esas cosas, pero su meta estaba más arriba de eso, amado, en lo espiritual, lo celestial, en aquella ciudad fundamentada en Cristo, en su palabra. Aquella ciudad que no es derribada, aquel lugar que permanece. Y sabes, ese lugar no está aquí, amado, ese lugar está en el cielo. Es un lugar eterno, es un lugar que no perece. Pasan los reinos de esta tierra, pero ese lugar en los cielos permanece para siempre. Dios quiere invitarte a ese lugar. Dios te invita. Vamos al otro punto. Otro aspecto de esta fe de Abraham. La fe le llevó a esperar a que sucediera lo imposible. Y esto tiene que ver particularmente porque Abraham ya no podía tener hijos. Era un hombre mayor, anciano. Ya más de 90 años tenía Abraham, y entonces estaba Sarai, su esposa, que había sido estéril y se había pasado el tiempo de concebir hijos. Entonces la fe le llevó a esperar que sucediera lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido.
Eso quiere decirnos algo, amado. La fe da por sentado lo que Dios ya nos ha prometido. Eso que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Dios no es mentiroso. El que es mentiroso es el diablo. Él es padre de mentira, dice. Cristo es veraz, verdadero. Él es fiel. Dios nos muestra que Él no miente, no es lo suyo la mentira. Él lo que habla, lo hace, lo cumple, lo lleva a cabo, amado. Entonces, mira, la fe de Abraham tuvo que dar ese paso. La fe fue puesta precisamente en las palabras de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La fe da por sentado lo que Dios nos ha prometido. Obviamente eso se va a cumplir. Ahora, aquí hay algo interesante, amado. Vamos al siguiente punto. Las promesas que tenemos de Dios en la palabra son una fiel ancla de la fe del creyente. Es decir, que tu fe debe de estar anclada a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Yo no sé si tú has pensado en una ancla. Ahorita, hace un tiempo fui ahí a Tuxpan y estaba viendo ahí como un buque, un barco así grandote, esos que transportan petróleo, estaba ahí entrando en la zona de Tuxpan, en el río de Tuxpan, y era gigantesco, era asombroso ver. Yo nunca había visto un barco así tan de cerca, pero era un barco tremendo, o sea, muchos terrenos de estos, varios terrenos de dimensión de largo, de un ancho también casi como un terreno de estos, de ancho, y estaba entrando en ese lugar y se le ve la ancla. Ahora imagínate esos barcos tan grandes, esos navíos en el mar, cuando se levantan las tempestades, cuando se levantan ahí cosas y de repente es lanzada lanzada el ancla ahí precisamente en la mar. Es lanzada, y cómo logran sujetar semejantes monstruos en el mar embravecido, para que no encalle, para que no choque, para que no se vaya a alta mar, semejantes. Hay una anécdota precisamente de un hombre que al no mirar, era un capitán, que estaban acercándose a la playa, y a un puerto estaban acercándose, y de repente ese capitán vio que había una gran cantidad de neblina, una fuerte neblina, y entonces no alcanzaba a visualizar dónde estaba el puerto. Y es que cerca del puerto había también una serie de peñascos, o sea, de piedras, de rocas, un monte ahí de pura roca. Y entonces el capitán decidió, antes de acercarse más, echar el ancla a la mar. Y todos le preguntaban: ¿pero por qué lo hace, capitán? Ya solamente son unos metros, ya tan solamente faltan unos metros para que estemos ahí en el puerto y estemos a salvo. Sí, pero es una neblina tan densa que no alcanzamos a ver, no sabemos para dónde es, si está 100 metros hacia esta dirección o si son a lo mejor 50 metros hacia esta otra dirección. Y entonces bajó el ancla. La sorpresa es que eso fue en el anochecer, y la sorpresa del capitán y de toda la tripulación es que al día siguiente, cuando amanece y se disipó toda esa neblina, el capitán vio que había una gran cantidad de barcos en el puerto, y por el otro lado, a muy corta distancia, estaban las piedras, los peñascos. Entonces, él decía precisamente cuán importante es el ancla. Lo ayudó a permanecer ahí, sin moverse a un lado para chocar con los barcos y hacia el otro lado para dañarse. Así es la fe, amado. La fe en las promesas de Dios te pueden librar de la destrucción, te pueden librar de la perdición, las promesas de Dios. Vamos al siguiente punto. Aquí está la cita, usted puede ver el caso donde le fue dada la promesa a Abraham. La anterior, en el punto 3, en Génesis 17,
le fue dada la promesa de un hijo. El capítulo 18, tanto 17 y 18 habla de la promesa del hijo, el nacimiento de Isaac y cómo se cumplieron esas expectativas. Y como decía Hebreos, Dios les dio la promesa. El otro punto, ahora el cuarto, la fe nos lleva a entregarlo todo, amado. En este caso, Abraham fue llevado a entregarlo todo por fe. Recuerda que en el capítulo 22 de ahí de Génesis, vamos a ver esta cita, Génesis 22, aquí es donde Dios le pide a Abraham a su hijo. Dice el verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrece allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces de ahí en adelante nos da la descripción de lo que acontece en el camino. 3 días de camino, fueron caminando, imagínate 3 días al lado de su hijo, el que sabía, lo voy a asesinar, lo voy a ofrecer en sacrificio, le voy a clavar un cuchillo, y seguramente había muchos sentimientos encontrados en la vida de Abraham. Abraham había recibido una petición, Dios le había pedido a su hijo, y entonces estaba en esa situación Abraham. Seguramente esto era muy difícil para él, pero esto era una prueba de que la fe de Abraham, que era tan grande, le llevaba a estar dispuesto a ofrecerlo todo. Y como dice Hebreos, o sea, quizás Abraham pensó que Dios se lo pedía en ese momento, pero también se lo iba a regresar porque era el hijo de la promesa. Dios le había dicho que en él habría una descendencia, habría una descendencia muy grande, como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas que están en los cielos. Y mira que esa promesa hasta nuestros días se cumple, porque todavía hay judíos, hay pueblo que desciende de este linaje de Abraham. Ha descendido y todavía esta promesa se sigue cumpliendo. Más de 4,000 años y esta promesa está viva, está presente, se sigue cumpliendo. Ahora, la fe de Abraham le llevó precisamente a entregarlo todo, amado. Y sabes, un cristiano convencido, un cristiano está convencido de a quién le está creyendo. Él estará dispuesto a sacrificar todo lo que Dios le pide. Todo lo que Dios le pide y lo más precioso para él. Amado, la verdad es que Abraham vemos esta fe. Como creyente él tuvo esta fe. Estaba tan convencido, pero también tan dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho. Sí, había sentimientos encontrados, había incertidumbre, había miedo, había tristeza, había aflicción, pero Abraham se fortalecía en la fe y entendía, Dios tiene un plan, Él me ha prometido cosas. Él me ha dicho que de este hijo iba a venir una simiente, iba a venir una descendencia, iba a haber una grande nación. Y amado, esa fe le mantuvo firme. Entonces lo lleva a ofrecer. Tú escuchas o sabes este relato. Dice que en el momento en que Abraham extendió su mano para matar a su hijo, una voz en el cielo se escuchó. Vamos a ver en el verso 11. Génesis 22, verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, amado, esa fe de Abraham fue recompensada. Sabes, seguramente Abraham dudaba de por qué se lo había pedido. ¿Por qué me habrá pedido Dios a mi hijo?
¿Qué plan tiene en mente en esta situación? Pero sabes, Abraham no dudaba de que los planes de Dios eran perfectos. Dios sabía cómo estaba llevando a cabo estas cosas. Entonces, vamos a concluir aquí, amado. Solamente para resumir o recordar, el primer punto de esta grande fe es que la fe nos lleva a decisiones de alto riesgo. Esta fe también, amado, nos lleva a emprender jornadas o largas jornadas para buscar el mejor destino que Dios tiene para nosotros. Y tercero, la fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Eso nos lleva a reconocer nuestra incapacidad o imposibilidad, nuestra condición de humanos y nuestra absoluta dependencia de Dios, y entonces acontece el milagro, amado. La fe nos dirige a reconocer quién sí puede. Dios puede todas las cosas. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y por último, entonces la fe nos lleva a entregarlo todo. Así es que, amado, seguramente nosotros debemos de tomar el ejemplo de esta fe y buscarla. Tomar el ejemplo de esta fe. Dios quiere que a través de este ejemplo nosotros también nos dispongamos a seguir su palabra. Vamos a terminar orando. Le invito a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Mira, Padre, hay muchas personas que vemos en la Escritura, Señor. Hoy hablamos sobre Abraham, su fe, Señor. Por algo tú lo has referido como el padre de la fe, Señor. Le fue contada por justicia el hecho de que a ti te creyó, Señor. Fue un hombre que dispuso a hacerlo por ti, Señor. Confió en tus planes, en tus propósitos. Señor, esta fe es ejemplo para nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener la fe, Señor, que nos habla tu palabra, Jesús. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos. Ayúdanos a tomar decisiones, los que necesitan tomar decisiones. Ayuda, Señor amado, a esforzarnos para hacer esa jornada y alcanzar las metas que tú nos planteas. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Padre eterno, a ver esos milagros, a confiar que tú, Señor amado, nos quieres acercar a aquello que para nosotros es imposible, Señor. Tú lo puedes hacer posible, Señor. Para ti nada es difícil ni imposible. Y ayúdanos también, Señor, a poder estar dispuestos a ofrecerlo todo, a darnos todo, Señor, a ti. Que tu Espíritu nos ayude, Señor, que tu gracia nos dirija. Y, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.